Hey, ¿qué tal, gente bonita? Yo soy Salo, solo Salo, y les doy la bienvenida a ya es la sexta semana, qué rápido, de la Superior Draft League, donde sus Cuernavaca Cyndaquils vamos a estar enfrentando con este equipo que ven aquí a Kurshaka, el querido, el gran Kurshaka y sus Boston Red Claws. Y pues no sé qué esperarme aquí, la verdad. Curse es muy bueno, Curse es muy inteligente. Su temporada no ha sido quizás la más brillante, pero le acaba de ganar a Nick, que Nick es como muy estúpidamente bueno. Entonces aquí vemos a su equipo. Viendo aquí sus teras, ya me mandó sus teras. Trae mucho puro ground y water, con excepción del Klefki, que es volador. Entonces creo que Groudon va a tener un día de campo aquí, si es que lo logro sorprender con eso. No viene el Gastrodon, y viene Honchkrow. Creo que ya sé cómo quiero empezar aquí, pero vamos a decirle que muy buena suerte. ¿Cómo andamos en la liga en este momento? Tenemos 3 victorias con 2 derrotas. Tristemente al principio no nos fue muy bien, pero pues estamos en una buena posición. Una victoria aquí ya prácticamente nos afianzaría en los playoffs. ¿Y qué queremos aquí? Porque este es mi inicio que me gusta. Y luego entre tanto water y ground me la pone bastante difícil. Yo creo que me voy a traer al Fidorido. Y yo creo que me voy a traer al Pelos, al Morgrem. Y pues vamos a ver qué tal. Esto como siempre va a ser mejor de 3. Entonces sí vamos a tener chance ahí de darle un poco a la adaptación. Ver qué es lo que está intentando. Su equipo es muy versátil. Pero creo que aquí en esta situación quienes más me preocupan son obviamente el Mewtwo, porque el Mewtwo puede hacer lo que sea. Entonces me preocupa un poco Mewtwo. Y me preocupa la combinación de los genios. El Tornadus, o más bien el Thundurus, es Thundurus. Mientras que aquí vamos al Squawkabilly. Entonces, de entrada pues Intimidate, porque pues obviamente nos va a echar Intimidate. El Mewtwo dice que Nerviosin nos va a bajar el ataque, lo cual pues nunca es bueno, ¿verdad? Pero yo voy a poner el solazo. Voy a activar mi paleosíntesis. Y ahora, ¿qué queremos hacer aquí? Porque yo tengo la presión ofensiva, de hecho. Entonces yo creo que yo voy a empezar tirando una avalancha. Y para ponernos aquí en igualdad de condiciones, yo pienso que lo más probable es que se vaya por un Tailwind. Entonces a mí no hay ningún motivo por el cual yo no me convenga también poner Tailwind. Vamos a ver si vemos aquí un Tera de su parte. Pero pues este es mi mejor inicio aquí. El Mewtwo se va a proteger, entonces sí va a poner Tailwind. Ahora un flinch en el Squawkabilly estaría muy bonito. Mewtwo se va a proteger. Ahora no fallamos, por favor. No, ¿cuánto daño le sacamos? Buen daño al Squawkabilly, entonces no está mal. Pero, duelo de Tailwinds. Ok, entonces los Tailwinds ahí haciendo de las suyas por ambos lados. Se me hace que su Squawkabilly se puede hacer ground. El Mewtwo se puede hacer water. Pero pues yo quiero aprovechar y meterle aquí. Si le atino, el Squawkabilly se va. Y vamos a echarle pues, de una vez un crunch al Mewtwo. Vamos a ver qué pasa. Sé que el Roaring Moon se mueve primero. Me preocupa una potencial weakness policy, tal vez. Pero, no, Mewtwo de hecho se va a ir. Quien sea que entre mientras no resiste el crunch. Sí, no resiste el crunch. Sí lo resiste por ser fairy, no recordaba eso. Pero ahora me va a partinchotear. Dependiendo de quién entre aquí, el Squawkabilly puede... El Klefki se va a hacer flying, ¿verdad? Qué interesante. Curse ha estado jugando mucho a control. Mewtwo evita, eso no es bueno porque el Klefki no le haga nada. Pero pues en ese caso aquí a mí me conviene, de hecho, salir de aquí. Estoy en -1, pero pues Curse se va a dedicar, por lo que estoy viendo, a pues estolear. Hace mucho control de daño. Aquí posiblemente ponga screens.
Entonces, ¿tengo taunt con esta cosa? No tengo taunt con esta cosa, pero sí tengo taunt acá. Entonces el Pelos va a entrar. Y de este lado queremos morder a ese Mewtwo. Me pregunto si será bueno usar mi Tera, pero creo que no. Creo que de momento me conviene mejor aguantar y ver qué hace. Mi Brandon no me conviene tenerlo ahí en -2. Todavía en -1. En -1 se antoja más lograble. Pero sí vamos a ver un Tera de su parte. Y se hace Tera de agua. Entonces eso quiere decir, uno, que no le voy a hacer tanto daño. Pero pues depende mucho aquí también de qué pantalla ponga. Porque seguro va a poner pantalla. No, pone lluvia. Ok, muy inteligente ahí. Oh, y si me pega con ataques de agua, eso potencialmente podría doler. Un Chilling Water. Entonces, sí, mira, él viene por completo a control de daño. Viene aquí por completo a control de daño. Eso pues no le va a hacer mucho. Tiene ahí que leftovers. Curse ha estado usando al Mewtwo de forma muy... lo he estado usando de forma muy... pues se podría decir como tanky. Vamos aquí a mofarnos de ese Klefki porque Klefki nos cae mal. Y vamos aquí a... pues no le hice nada con el Crunch. Entonces creo que aquí lo que me conviene va a ser... vamos a mandar a Groudon. Porque, ¿por qué no? Nos mofamos de ese Klefki, que quiere decir que ya no va a poder hacer locuras. Se viene aquí otro Chilling Water. Soy Assault Pest, entonces por lo menos no voy a tomar mucho daño de eso. El Klefki sí va a tirar un Dazzling Gleam, que no me hace mucho. Y se han acabado los Tailwinds. Se acaban los Tailwinds exactamente al mismo tiempo. Pero aquí yo quiero echarle un T-Wave a ese Mewtwo. Y vamos a hacer esto. Me puede estar tirando los Chilling Waters, pero ¿me conviene hacerme Darks? Creo que no me conviene hacerme Darks. Me conviene reventarle aquí un Solar Beam, a ver qué sucede. Me va a intimidar. Y no sé si en este es el momento. Esto va a ser el momento en el que él se dé cuenta de que yo soy atacante especial. Entonces, si no falla el Pelos, vamos a estar en buena posición. Venga, mi Pelos. Eso, señor Pelos. Ahora vamos a ver qué tanto daño hace esto, porque Groudon no tiene tan buen ataque especial, pero sí hizo el Tera. Y sí es buen daño, venga. ¡Oh! Y aparte un full para. Excelente ahí, excelente. Ahora, ¿qué quiero hacer aquí? Quiero matar al Scocabilly. Creo que quiero matar al Scocabilly. Pero no sé si puedo matar ya al Mewtwo. Entonces, yo espero que sí. Vamos a tirarle un Foul Play a ese Mewtwo. Y vamos a tirar... estoy en -2. Eso sí es importante, que estoy en -2. Pero... vamos a hacer eso. Vamos a tirarle una mofa al Scocabilly para que no pueda poner Tailwind. Y vamos a tratar de bajar al Mewtwo. Es lo que me tiene más sentido. Foul Play, pero estoy en -2. Curse, ¿qué pasó ahí? Estoy en -2, entonces tu Foul Play no va a hacernos mucho. Y esto, si mata, estaría excelente. Perfecto. Groudon siempre es un jefazazazo, Groudon siempre se rifa. Ahora, quitando al Mewtwo del camino,
El Skokabilly ya vi que no es mucho problema, me va a estar intimidando, pero pues eso realmente no me molesta mucho. Va a venir aquí el Klefki. Entonces, pues mi misión otra vez va a ser tirarle, yo creo que una mofa al Klefki. Y vamos a mandar aquí a Gholdengo. Tengo la gran ventaja de que el Foul Play no me debería de hacer tanto. No, muy bien. El Dazzling Gleam tampoco. ¿Y ahora qué queremos hacer aquí? Porque el Pelos se va a... El Pelos ya cumplió su chamba. Si ya se fue Mewtwo, entonces el Pelos está en una buena posición aquí. Se me hace que vamos a echarle un juego sucio al Skokabilly. Y vamos a reventar aquí con una fiebre dorada. Eso debería de ser buen daño. Sí, no, tal vez. Esa cosa me sigue echando foul plays. Au. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pero va a ser un doble KO para Gholdengo. Disminuye ahí nuestro ataque especial, pero Gholdengo se lleva un 2x1. Un excelente 2x1 ahí. Y vamos a ver a quién tiene entonces en la parte de atrás. Pelos usa juego sucio, pero no hay a quien echarle ahí el juego sucio. El sol vuelve a brillar como siempre. Y el último entonces es Honchkrow, que no quiero que gane boost de Moxie. Definitivamente no quiero regalarle ahí un boost de Moxie. Entonces de este lado vamos a... No puedo paralizarlo. No puedo paralizarlo porque es tipo Dark. Entonces el Prankster aquí no me funciona. Yo creo que yo me quiero aventarle entonces un juego sucio. Y vamos a mandar aquí a el Kukulkan. Creo que sí es la mejor opción. Si me dejo, el Honchkrow me podría destrozar. Pero primero se va a proteger. Ok, muy bien. Entonces yo aquí quiero... Vamos a mandar a Brandon. Vamos a mandar a Brandon. Y pues vamos a empezar a meterle daño a esta cosa. La paleosíntesis del Kukulkan. Vamos a ver aquí nuestro Tera. Y me pregunto qué Tera va... Si él va a usar... No, ya lo usó con Mewtwo. Me acuerdo en este momento que él usó su Tera con Mewtwo. Entonces esto va a potenciar nuestros Acrobatics. No he usado mi valla, entonces no va a estar haciendo tanto daño. Pero sí me pregunto qué me va a hacer esta cosa. Un golpe bajo. Que falla, no sé por qué falla eso. Supongo que porque lo apuntó hacia el Groudon. Pero ¿qué tanto daño es eso? No hace mucho daño, la verdad, eso me sorprende un poco. Pero pues aquí nuestro labor es empezar a tirarle avalanchas y cosas. Entonces, pues sí. Esta vez no usó golpe bajo. Pero pues ahí poco a poco le vamos bajando la vida. Y Groudon se la va a llevar, entonces mi equipo tiene mucho eso. La gente como que ya se debería estar dando cuenta de que Groudon y Gholdengo son los que me cargan aquí muy cañón. Una victoria 4-0 para los Cyndaquils, entonces estoy muy contento con eso. GG a Curse, pero esto es un mejor de 3. Estamos en un mejor de 3, entonces tengo que ganar todavía una ronda más. Y pues eso está muy interesante, ¿verdad? Vamos a jugar ahí con las mismas reglas. Y pues vamos a preparar esta batalla, a ver qué tal nos va en la segunda ronda. A mí la verdad no me molestaría empezar igual. Y puedo incluso, si me apuras, empezar con Brandon.
Brandon y el Pelos. Entonces se me hace que vamos a hacer eso. Vamos a empezar con Brandon y el Pelos. Y vamos a traer atrás a el Fidodido y a el Kukulkan. Y venga, nos vamos entonces a esa segunda ronda. Necesitamos una más para llevarnos esta batalla. Curse nunca nos va a poner las cosas fáciles. Vi algunas buenas ideas de su parte en esa primera ronda, pero creo que lo tomó por sorpresa fue el Groudon especial. Esta vez voy a empezar con estos dos, entonces está muy bien. Lo primero que queremos hacer aquí es tirar una avalancha. Y vamos a... ¿qué será aquí? Yo creo que a donde huervear al Enamorus. Se me hace que esa es la opción aquí. Él podría empezar con su estrategia del Leery Impulse, entonces eso no es bueno. Pero si vemos que sí se va por eso, entonces la parálisis nos debería de ayudar. Ojalá acertemos la parálisis y de ahí podemos echar la mofa. Su Enamorus, ¿qué? Su Enamorus es Water. Entonces con todo y que yo tengo el rayo solar, él se va por eso. Soy Assault Vest, entonces por más duro que me pegue no me debería de matar. Acertamos la parálisis, entonces obviamente es muy bueno. Esto debería de ser buen daño. Uy, muy buen daño. ¡No! Y justo lo que pensé que iba a pasar. Eso es exactamente lo que pensé que iba a pasar. Dije, le voy a hacer un flinch con el Rock Slide. Lo siento mucho, Curse, te quiero mucho, pero a la vez lo siento mucho. Aquí yo no tengo por qué no volverme Darks. No, porque... uy, no lo sé. Se me hace que sí, yo aquí le voy a tirar el rayo solar a esta cosa. Y vamos a mofarnos de ese Thundurus. Ya, una y ya, señor. No va a poder hacernos más que eso. Ahora la pregunta es si esto lo baja. Yo siento que sí debería. Oh, mira, le hice gastar su item por lo menos. No pensé en eso. La verdad es que sí me acabo de ver un poco mal ahí. El ciclón de primavera, está bien. Oh, el pelo se tragó un crit. Creo que aquí entonces yo le acabo de regalar la pelea. Porque en ese caso sí, au. Ahora la ventaja es que yo soy más rápido. O por lo menos, sí voy a ser más rápido. El problema aquí es que tanto me va a hacer ese Thundurus. Tomé mucho daño ahí sin querer. Y pues sí, eso fue un grave error. Pero creo que todavía la podemos mantener aquí. De hecho, creo que me conviene guardar al Groudon. No, porque esa cosa va a pegar y va a pegar muy duro. El Enamorus está paralizado al menos, por más que ande chido. Entonces yo lo único que tengo que hacer aquí es... no voy a atacar. Y ahora mi fiebre dorada no le va a hacer tanto daño. Entonces yo creo que lo que quiero hacer aquí es tirarle una bola sombra. A ver si con eso lo bajo. Se va a proteger, muy inteligente. Pero ¿qué hace el Thundurus? Un Tera Blast que no me hace mucho, bueno. Sí, ahí la regué. Se me olvidó que no tenía el sol. Yo bien contento así de, sí, sol, claro. Entonces en ese caso aquí vamos a morder a ese... ¿quiero morder o quiero tirar avalancha? No, se me hace que sí quiero morder. Vamos a morder al Thundurus.
Y bueno, no, por si las puras dudas, me moví primero con Goldingo, entonces quiero creer que esto sería suficiente para bajarle Enamorus. El Pelos al menos hizo su chamba en el sentido de que me puso en buena posición. Me puso en buena posición no dejando que ese Enamorus me super destruyera. ¿Qué diablos es la electrotormenta? No sé, pero salvo que me confunda, no me molesta, no me molesta. Esto debería de matar. Venga, Fidodido. Venga, Fidodido. Excelente, Fidodido. Con eso me quito de encima un gran problema. Que me lo debí de haber quitado de encima antes. Y con eso nos quitamos de encima también al Thundurus. Ahora, ¿quién estará atrás? El Klefki podría potencialmente ser un problema. Pero no, tenemos primero al Honchkrow. Honchkrow y Mewtwo, ok. Ahora aquí, ¿qué quiero hacer? Me hace que quiero tratar de bajar al Mewtwo. Y quiero mandar aquí al Kukulkan, porque si yo logro poner Tailwind me va a dejar en una posición excelente para cerrar esto con Goldingo. Ahora la cosa es qué clase de locuras traerá con el Mewtwo. Y la cosa también es si va a ser Tera aquí. Esto está siendo una muy buena pelea, por cierto. Mewtwo se va a proteger, que era lo que esperaba. Pero ¿qué hace el Honchkrow? ¿Qué diablos es resarcimiento? No sé qué es resarcimiento. ¡Auxilio! No sé qué es eso. Ah, pues yo aquí entonces voy a tirar una avalancha. Y voy a poner Tailwind. Oh, lo malo es que ya me gasté mi Tera. Entonces el Honchkrow podría bajar a Goldingo. Justo con eso. Bien, entonces no me mató. Ha perdido un poco de DPS. El Chilling Water no me debería de matar tampoco. No, Groudon, eres grandísimo. Lo que sí, no le hice nada a esa cosa. Uy, tengo que matar aquí al... Tengo que matar aquí al Honchkrow. La cosa es que, pues, va a estar difícil. Mi Wincon es que me aguante un... Que me aguante un Sucker Punch de Honchkrow. Pero Groudon es peso muerto y si le regalo el +1 me podría poner en una situación difícil. Pero no, sí me conviene más... Es que no, de todos modos no lo voy a aguantar. Entonces no me conviene para nada eso. Vamos a ver si aquí comete él un error. El Acrobatics debería de no hacer mucho. Ok, por lo menos Mewtwo no se va a mover. La cosa es entonces si... Ok, no usó... Uy, sí debí de haber atacado al Honchkrow. Aunque si él me pega me estaría haciendo un favor. No, va a poner Tailwind también. Ok, muy interesante y muy inteligente de su parte. Pero ya que ya no tengo entonces la ventaja con el Tailwind, este cierre va a estar muy interesante.
La danza lluvia me ha provocado bastantes problemas aquí. Un equipo que me puede cambiar el clima rápido siempre me va a complicar. ¿Qué hacemos aquí? Porque puedo confiar en el Kukulkan, pero a la vez no quiero mandar a Gholdengo nada más a tomar daño. Ese es mi pequeño gran problema aquí. Si Gholdengo estuviera entero, estaría en mucho mejor posición. Pero pues sí, no tengo de otra. Mi jugada aquí es matar al Honchkrow. Y si tiene Moxie, entonces eso podría ser muy complicada esta situación. La cosa está mucho también aquí en ver quién aguanta más. Porque sí, ese Moxie no nos ayuda en nada. Espero que el Acrobatics lo mate. Uy, no, después de eso definitivamente no lo va a matar. Mi ataque disminuye. Y nada, si no le hice nada. Uf, entonces sí, aquí creo que pues esta se la va a llevar Curse. Inevitablemente se la va a llevar Curse. Porque él me puede estar echando los baldazos de agua fría. Un Sucker Punch del Honchkrow definitivamente va a bajar ahí al Fidodido. Creo que mi error aquí fue mi manejo del Tera. Pues ya de todos modos tengo que hacer esto. Y pues vamos a... Me voy a aventar pues, a tratar de matar a ese Honchkrow. Sí, ya con el +1 era imposible que no me matara ahí al Fidodido. Y un Honchkrow bien moxeado. Tal vez ahora sí lo mate dependiendo de si no me va a seguir echando agua fría. La cosa es con qué nos vamos a matar aquí. ¿A qué estamos jugando, Curse? Yo aquí protejo, porque pues, es lo que puedo hacer. Para que al menos él no tenga Tailwind. Muy interesante ese turno. ¿Qué pasó ahí? ¿Con qué me pega ese Mewtwo? El Mewtwo nada más me va a estar echando Chilling Water. Entonces, bueno saber eso. El Honchkrow se va a morir solito. Ya no tiene Tailwind, lo cual es muy bueno. Entonces, pues ¿qué será aquí? El Honchkrow se va a morir solito cuando me ataque. Life Orb se va a llevar al Honchkrow. Entonces pues yo tengo que... Mi jugada es empezar a pegarle a ese Mewtwo. Aquí se activa mi valla. Porque si aquí se activa mi valla, entonces esto va a ser un cierre muy parejo. No, pero pues si él está bloqueado al agua fría, entonces esto se podría acabar decidiendo por un crítico o algo así. Porque sí, no, creo que él ya solo puede estar echándome el agua fría. Parece ser que ese es el caso. Eventualmente se va a activar mi valla. Y pues todo va a depender aquí de si le suelto un crítico o algo. Si le suelto un crítico... le bajé la defensa! No ma, ¿qué cierre de pelea tan espectacular estamos teniendo aquí, ¿a poco no? Pues sí, este es el juego que estamos jugando aquí, Curse y yo. Ya se va a activar mi valla, ya que se active mi valla. No puede activarse mi valla, no. Pero yo todavía le aguanto, yo creo que todavía le aguanto un par, ¿eh? Si le suelto el crítico aquí nos la vamos a llevar. Nada, tiene recover, GG's. Oye, y eso fue mala preparación de mi parte. Mala preparación de mi parte porque se me olvidó que el Mewtwo tiene On Nerve. El Mewtwo tiene On Nerve, entonces eso solamente quiere decir que mi valla nunca se va a activar. Entonces yo aquí tengo que... Mi única forma de ganar es con un crítico. Si le suelto un crítico, entonces con eso le gano. Pero pues es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? ¿Qué aprendimos de esta batalla? Que necesito que Gholdengo haga más.
un crítico nos la gana, pero pues tenemos que rezarle a los dioses del Pokémon. Porque si en serio no tiene ningún otro ataque más que el Chilling Water con Mewtwo, todavía le voy a aguantar varios. Venga, un crítico, Kukulkan. También eventualmente me voy a quedar sin crunches. Me voy a quedar sin crunches y eso es malo. Aquí toda esta pelea lo peor es que la tiré por el turno en el que usé... Ese turno en el que usé Solar Beam con Groudon. Ahí mandé a la basura esta pelea. Creo que lo que aprendí al menos es que podemos hacer mucho. Nada más teniendo cuidado ahí. Y aquí nuevamente pues ganamos de un crítico. Pero pues ese crítico cada vez se antoja más difícil. Sobre todo si él hace eso. Sobre todo también si él es más rápido. La cosa es si me quiero gastar un turno haciendo Tailwind. Porque pues así al menos me movería más rápido. Pero pues tampoco es como que me ayude mucho, ¿verdad? Vamos a hacerlo porque, ¿por qué no? Le sigo creyendo en el crítico. Chale, qué cierre, ¿verdad? Tengo 7 crunches para ver si se logra esto o no se logra esto. Tengo 6 crunches para ver si se logra esto o no se logra esto. Con razón no me estaba comiendo mi valla. Pues Mewtwo tiene un nerve. Aquí pues realmente no queda mucho más que pues, esperar a que el Chilling Water me mate. Eso se va a acabar el tiempo, pero no le voy a meter el crítico por lo que estamos viendo. Le volví a bajar la defensa, pero pues si me pega él con Chilling Water, sí. Creo que puedo aguantar uno más. Si después de todo esto le gano de un crítico, va a estar muy chistoso. Pero no creo, si soy muy honesto. Sobre todo porque él puede mantener esa estrategia de nada más intercalar Protect y Recover. Aquí si me ataca y sobrevivo. No, se fue por Recover. Sí, esto está... Uf. Me pregunto si nos iremos a tiempo. Quedaban como 5 minutos, entonces no creo. Pero... No, ya no tengo Tailwind, entonces ya me puede atacar. Y no sé si me aguante uno más, la verdad. ¿Me aguanto uno más o no? No me aguanto uno más. GG a Curse, qué interesante final. A él sí le dieron el crítico. Ahora me quedé con la duda. Me quedé con la duda de si él va a... me hubiera aguantado otro golpe, de no ser porque ese último fue crítico. Vamos a ver entonces cómo nos reponemos de eso, porque eso fue una bastante dolorosa derrota. Vamos a jugar con las mismas reglas y nos vamos ahorita para el prep. Muy bien, vamos a irnos entonces aquí a una tercera ronda. Y lo que les quiero comentar aquí nada más rápido, ¿qué aprendimos de esa segunda pelea? Tener el sol. Tener el sol es vital para que yo pueda hacer algo aquí útil. Y aparte de eso, pues ya aprendimos, ¿no? Aprendimos que su Mewtwo como que no parece tener ningún otro movimiento ofensivo. Su Mewtwo aparte como que viene más a aguantar que otra cosa. Entonces por eso estamos iniciando con el Goldingo y con el Pelos. Y voy a mantener al Kukulkan y a el Brandon en la parte de atrás. Vamos a desearle otra vez muy buena suerte a Curse. Bien, ¿con qué decide salir él en esta ocasión? Mewtwo y Klefki, que pues era de esperarse. Ahora, los dos somos inmunes a Klefki. Entonces realmente no sé qué haga aquí Klefki. Pero pues yo quiero tirarle ahí la bola sombra al Mewtwo. Y lo puedo paralizar. Lo podría tal vez él sacar y mandar al Squawkabilly, que es lo que me preocupa aquí.
Entonces creo... Es demasiado tentador no tirarle... Voy a tirar la fiebre dorada. Porque es demasiado tentador no atacar al Mewtwo. Debo decirlo. Vamos a tirar entonces la fiebre dorada, que va a hacer buen daño. Y vamos a tratar de paralizar a ese Mewtwo. Vamos a ver qué pasa aquí. Yo lo que me espero es que el Mewtwo salga. Si no sale, le vamos a hacer buen daño. Si se hace de agua, podría ser una opción. Pero sí, mira, para entrar se va a hacer de agua, que está bien. Lo que no sé es con qué me pega. Porque estuvimos viendo que no tenía realmente ahí como que mucha ofensiva. Ah, mira, Light Screen. Light Screen es una muy buena opción de su parte. Venga, Pelos, no falles. No, el Pelos falló y eso es muy grande. Aunque pues ese Chilling Water como que no lo veo haciéndome mucho. No me hace mucho. Me baja el ataque, pero pues yo a ver cuánto hacemos con esto. Oh, seguimos haciendo muy buen daño. Ah, claro, fue crítico. Mira, todo ese crítico que estuvimos esperando toda la vez pasada. Ahí está, ahí está el crítico. Ahora ya sabemos que no puedo aprovechar aquí mi vallita. Vamos a mandar a el Brandon, solamente porque pues tengo mi chaleco asalto. Y vamos a tirarle ahora sí un juego sucio al Mewtwo. Ah, mira, Mewtwo se va. Entonces, ¿quién viene? Viene el Enamorus. No le voy a hacer mucho al Enamorus. El sol pega fuerte. Pone Reflect, que pues está bien. Ya sabemos que ya se gastó su Tera. Entonces yo aquí, ¿qué quiero hacer? Vamos a tirar una avalancha. No sé qué tanto daño haga eso. Pero lo que quiero hacer aparte de eso es pues otra vez paralizar el Enamorus. Voy a volver a fallar mi Thunder Wave. No puede ser. Ok, está tirando Iron Defense. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Lo destrocé. Otro crit. No puede ser. No me gusta que se den estas situaciones. O sea, le acabo de tronar un crítico a Mewtwo. Le acabo de tronar un crítico brutal al Enamorus. ¿Y qué pasó aquí? No entiendo qué pasó aquí. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Ya voy a tirar otra avalancha porque puedo. ¿Por qué no? Pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué pasan estas cosas? Ya ni sé qué quiero hacer. Ya no quiero hacer nada. Supongo que pues estolear los turnos de... Aprovechando aquí, pues a ver si puedo sacar mi vallita, ¿no? Pero, ¿cómo es que pasan estas cosas? En verdad no lo entiendo. Dale, no le hago nada. Uy, eso va a doler. Au. Mira, por lo menos... y mira, sí va a poner su Tailwind. ¿Yo qué quiero hacer? Quiero poner Tailwind. ¿El Kukulkan muere si no lo hago Tera? Me hace que sí. Y se me hace de hecho que entonces voy a volver a mandar aquí al Pelos. Y acá quiero hacer Tera y quiero ponerle también Tailwind.
El Pelos es un dios, pero ahí está mi valla. ¡Sí! Ahora sí la puedo usar. Con eso ahora no importa que haga, no debería de poder matarme. Y sigo sin saber qué es resarcimiento. Te odio tanto, Game Freak, te odio tanto. ¿Qué quiero hacer? Quiero matar al Klefki. Entonces aquí, sorpresa al Honchcrow. Y triturar no hace mucho daño. Aquí el Acrobatics yo pienso debería de ser suficiente. Tal vez, sí, no. Venga, Kukulkan. No, no puede ser. Voy a echar otro Dazzling Gleam, que bueno, no me molesta tanto. Vamos entonces a... No lo puedo paralizar, se me olvida que no lo puedo paralizar. Vamos a ver cuánto le hacemos con esto al Honchcrow. El Klefki realmente no está haciendo mucho. Goldengo es Wincon. Entonces vamos a ver ahora cuánto le hacemos de un Acrobatics a ese Honchcrow. Sí. No, muy buena ahí su lectura. Parte de mí quería volver a atacar al Klefki. Ya no está lloviendo. Pero ahora él ya no tiene Tailwind. Y yo sí. La cosa es que yo pienso el Honchcrow sí me ha de matar ya de un rayo asesino. Entonces vamos a ver si esto es suficiente para bajar el Klefki. Que no creo, pero pues nada, perdemos con intentar. Y vamos a mandar a Brandon. Bien, todos, sí bajamos al Klefki. O sea que ahora mi sol ya se va a quedar. El sol está de mi lado. ¿Qué es resarcimiento? En serio, ¿qué es resarcimiento? Ya no tiene pantalla de luz. Yo ya no tengo Tailwind. Pero ahora sí tengo a Goldengo en full o tomó daño. No me acuerdo si tomó daño. No puedo comer vallas. Ok, lo que yo quiero hacer aquí entonces es paralizar a ese mendigo Mewtwo. Y lo que yo quiero hacer aquí es... Pues me hace que sí vamos a tirar avalancha. Todavía tiene Reflect. Entonces... Sí, en lo que vemos si va a ser algún protecto o otra cosa, me conviene la avalancha. Mewtwo se protege, por eso usamos avalancha. ¿Soy más rápido que el Honchcrow? Sí. Pero Mewtwo se protegió. Ahora no fallamos. Venga, no fallamos. Vientos. Buen daño. ¡Oh, vientos! Entonces, ¡otro crítico! Prometo que después de esto le voy a escribir una carta así a mano, con mi firmita y todo, pidiéndole perdón a Curse. Porque llevo 3 kills. 3. Y los 3 han sido por un crítico. Y los 3... y los 3 importaron. Los 3 importaron. No culpa a Curse, pero nada más decir, ¿sabes qué? Ya me voy. No sé si ese kill se lo vaya a asignar a Groudon. Pero wow. Wow, o sea, no hay palabras para lo que acaba de pasar. Pedí un crítico por no sé cuántos turnos en la otra ronda. Y me dieron todos los críticos en la tercera ronda. Entonces, no lo sé, ¿eh? Pienso tal vez sin los críticos esa batalla lo hubiera ganado Curse sin ningún problema. Pero pues, ¿qué les digo? Vamos a ir a decirle que perdón, que lo sentimos mucho. Y ahorita volvemos para ver al equipo. Vamos a repasar aquí rápido al equipo porque...
Vaya, sigo en shock, sigo sintiéndome muy mal por Curse, pero pues así es el juego. A veces es tan raro este juego, pero pues el equipo funcionó. Y tal vez esa tercera partida no hay forma de saber cómo hubiera salido sin tanto crítico. En la segunda yo me equivoqué, fue un error muy grande el rayo solar, pero pues el equipo estaba yo creo bien pensado. Traíamos aquí primero a Brandon con su terremoto, avalancha para el daño múltiple, que esos dos, y para buena cobertura. El rayo solar porque pues yo iba a tener sol. Él muy inteligentemente me quitó el sol. Entonces el rayo solar funcionó cuando tuvo que funcionar. Después se dio cuenta de que tenía que quitarme el sol a toda costa y empezaron ahí a moverse las cosas. Traíamos el triturar para el Mewtwo y porque traíamos Tera Dark. Queríamos que no tuviéramos ningún problema ahí por Prankster. Y queríamos que ese triturar, el crunch, hiciera buen daño. Traíamos el chaleco asalto para complementar. Después Goldengo que tuvo una buena labor. Tristemente el Honchcrow es una muy buena respuesta a Goldengo, sobre todo teniendo ahí el Moxie. Y teníamos aquí la fiebre dorada y la bola sombra, el brillo mágico y la joya de luz. Este es el mismo set que traíamos la semana pasada. Este equipo es muy similar al de la semana pasada en casi todo, pero pues tiene su habilidad rota este compadre y tiene Choice Specs o las gafas de selección para la mayor cantidad de daño posible. Vamos a tener después a la Chona, que en esta ocasión no la quise usar porque ella sí era muy susceptible. Justo cuando deja de haber lluvia, cuando entra la lluvia pierde mucho poder, porque pierde su gran talento, que es la velocidad. Y aparte el Klefki sí le podía tirar ahí todas las cosas que quisiera, pero pues traíamos la clorofila. Y el mismo set de la semana pasada, con la cuchilla solar, el somnífero, el set de paso, After You y Helping Hand o refuerzo. Y traía ahí traía lupa para mejorar la chance de que se pusieran a dormir los Pokémon. Nos salvó la semana pasada. No traje al perro Roberto, otra vez porque lo veía muy susceptible a que si el Klefki me paralizaba o cualquier cosa así. Pero sí teníamos aquí el Envite Igneo, el Psicolmillo, Fuego Fatuo, ahí por si... Él no tenía muchos atacantes físicos, pero pues eso es más que nada para molestar. Y teníamos la protección con intimidación. Y teníamos el teratipo de fuego con una valla, que ese sí fue el problema que tuve. Se me olvidó que Mewtwo no nos deja tragarnos nuestras vallitas. Entonces ahí fue un error de mi parte, porque teníamos valla aquí y teníamos valla acá. Entonces el Kukulkan venía con un set que pues me gusta mucho usar, que es con el teratipo volador, para que Groudon pueda usar los terremotos. Y tenemos el acróbata, que se potencia ahí con la terastalización. Su habilidad de la paleosíntesis, triturar, pues es buen daño a Mewtwo. Y el viento afín y la protección. Y ya para cerrar, siendo muy útil en todas las peleas, haciendo una gran labor. Al fin tenía que venir a brillar un Prankster para los Cuernavaca Pranksters. Pero pues fue aquí nuestro compa el Pelos, que venía con el teratipo Fairy, su habilidad de bromista obviamente. Y teníamos Fakear o sorpresa, el fuego sucio o Foul Play. La mofa, que la mofa también ayudó. Buena preparación ahí de Curse, sabiendo que yo me iba a mofar del Klefki y del Thundurus cuando tuviera la oportunidad. Y la onda trueno, que miren, eso es otra cosa. ¿Cómo es posible que fallara 2 ondas trueno seguidas, pero le tronara un crítico a todos los Pokémon de Curse? Eso ahí no tiene sentido. Pero bueno, este fue nuestro equipo. Nos vamos a poner así con un buen récord de 4 victorias, 2 derrotas. Vamos a tratar de llegar a los 2 primeros puestos de la clasificación, porque eso quiere decir que pasaríamos directo a semifinales. Va a ser muy difícil, pero vamos a intentarlo. Va a ser todavía más difícil porque la siguiente semana enfrentamos a Nick. Entonces tenemos muy mal récord contra Nick, salvo en finales. Eso es muy gracioso, pero pues haremos lo mejor posible. De momento pues yo espero que hayan disfrutado esta pelea. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse, darle click a la campanita y todas las cosas bonitas, que vamos a tener más acción muy pronto. Estén al pendientes del canal. Yo soy Salo, solo Salo, y nos estaremos viendo a la próxima.